Alguna vez les conté que mis abuelos tenían una finca con cultivos para su sustento. Mi abuelo aprendió agricultura de su papá y él de su papá y así sucesivamente hasta atrás, porque para adelante la cosa llegó solo hasta mi mamá. Yo de agricultura, muy poquito. De pronto de cultura, no, menos. Una de las cosas en las que mi abuelo se apoyaba para saber cuándo hacer la siembra o la cosecha era el almanaque Bristol. No habíamos dado el feliz año y ya estaba corriendo a comprarlo para saber cuándo eran las fechas de siembra, cuándo había luna llena, creciente, menguante, cuándo era la temporada de lluvias. Él confiaba en la intuición, la ciencia y los datos del almanaque Bristol, que se lleva publicando así casi 200 años. Hay quienes hoy lo siguen haciendo de esa manera y no está mal, pero hay también quienes prefieren ayudarse de las nuevas tecnologías para tomar las mejores decisiones para sus fincas. Agricultura es manejar recursos como el suelo, el agua, para producir plantas y cultivos con las que al final tenemos fibras, alimentos, materias primas. Bueno, agricultura digital podría definirse como una agricultura que, además de los recursos tradicionales, utiliza sensores, utiliza datos que generan esos sensores y utiliza tecnologías de información y comunicaciones. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de agricultura digital. Además del Bristol, mi abuelo también utilizaba este almanaque. El almanaque del granjero, este es de 1997. Le resultaba muy útil para su trabajo. Es más, dejaba hasta separadas las páginas que más le interesaban. Vamos a ver qué era lo que buscaba mi abuelo. Aquí decía, guía práctica para el control de malezas. Muy bien. Por ejemplo, fomento del cultivo de palma de Chontaduro. Con razón tan vital mi abuelo. Día Nacional del Campesino, el día 23 de julio. El Jardín de las Aromáticas. Qué bien. Dice, microorganismos que limpian el agua. Al comienzo del almanaque también tenía información sobre las fases de la luna, los eclipses y hasta las noches para observar estrellas fugaces. Y dicen ellos mismos del almanaque, es de gran utilidad para aplastar zancudos y mosquitos, noble compañero en noches de desvelo e incomparable como abanico en las calurosas tardes de verano. Pero mi abuelo lo utilizaba por la información que tenía que ver con la agricultura. Era como visitar un blog de internet para conocer sus novedades, pero además de esta herramienta usaba las características de las labores agrícolas. Para hacer agricultura lo que se necesita es primero plantas, mucho sol, mucha luz, agua, dióxido de carbono y suelo. O un sustrato que tenga los elementos que tiene el suelo, que son básicamente los nutrientes adicionales para las plantas. A veces cuando iba a la finca de mis abuelos, pues me iba a conversar con mi abuelo para saber qué era lo que estaba haciendo mientras trabajaba en el campo. Y él me contaba que estas semillas eran especiales porque las había secado él mismo, que había que estar muy pendiente del clima para saber cuándo regar o cuándo no, que no siempre se utilizan fertilizantes, que según las características de las plantas, sabe uno si están enfermas o si les falta algún nutriente, que hay cierto tipo de plagas que le caen a cierto tipo de plantas. Él siempre utilizaba la pala, el pico y el rastrillo. Nunca tuvo tractor ni nada de esas cosas. Yo le decía, abuelo, ¿y usted por qué no tiene un tractor? Y él me decía, yo lo que tengo es un detractor. Mejor dicho, mi abuelo siempre hizo agricultura de la tradicional. Hay una forma tradicional de hacer agricultura, en la que se utilizan extensiones muy grandes de tierra y se cultivan plantas. Esta es pues la forma en que hemos hecho siempre agricultura. Y hemos últimamente empezado a usar diferentes recursos o a llevar esa agricultura a otras partes, por ejemplo. La agricultura puede clasificarse de muchas maneras. Por ejemplo, de acuerdo al tipo de riego. De secano quiere decir que el riego es natural aprovechando las aguas lluvias. De regadío quiere decir que el agricultor se encarga del riego de manera artificial. También puede clasificarse de acuerdo a si es agricultura de subsistencia o con fines industriales. También hay agricultura urbana y periurbana, con tierra o con sustratos diferentes a la tierra. Y tenemos también la agricultura digital en general, que es realmente una agricultura que ya utiliza sensores, utiliza tecnologías de información y comunicaciones, o sea, TICs, y genera y analiza datos. Vamos a explicar cómo se ha realizado todo el procedimiento
para hacer el trabajo de obtener por medio de esta herramienta los nutrientes que necesitamos pues, para tener unos buenos resultados pues, en finca. Primero que todo recolectamos la muestra que tenga las condiciones ideales para que nuestro equipo pueda tomar una medida pues, más exacta. Realizamos lo siguiente, empacamos de manera que quede bien distribuida en la malla. El siguiente paso es llevar nuestra muestra a esta estufa que es la que nos permite el secado del material vegetal y nos va a medir también el peso de la muestra como para identificar qué tanto ha bajado en su humedad y para así poder retirarla. Hacemos el cerrado correspondiente, activamos y damos inicio al secado. De secado pasamos a moler nuestra muestra y esperar hasta que obtengamos unas partículas totalmente finas para que nuestro equipo, que es el medidor de nutrientes, identifique muy bien cada nutriente que ésta tiene. Tomamos nuestra muestra perfectamente molida y vaciamos una parte en este objeto para poder que la muestra nos quede adecuadamente. En nuestro equipo de medidor de nutrientes ponemos la muestra, accionamos para que nos lea toda la información. Son 3 repeticiones y la información va apareciendo en el programa que tenemos de Arduino en el equipo. Cuando tenemos ya todos los resultados, lo que obtenemos acá pues sobre todo nitrógeno, fósforo y potasio, que es lo que me permite como agricultor y como agrónomo pues tomar muchas decisiones en nuestras fincas o en diferentes producciones. Luego los datos que nos llegan al programa pues se van a tomar otros análisis para seguir en el proceso. Los datos que me arroja el equipo tienen que ser procesados para darles un sentido útil. Yo los meto dentro de un programa que también fue diseñado para esta aplicación y lo que hace el programa es que me estima un modelo para predecir una variable de interés. Este modelo que predecimos luego lo grabamos dentro del equipo que estamos utilizando acá en este proyecto. Si este fuera el resultado, entonces lo que nos diría esto es que el equipo está midiendo con una alta precisión. Donde quiera que esté mi abuelito y si las ánimas pueden ver televisión y está viendo este programa, se debe estar preguntando ¿qué es eso de agricultura digital? ¿Eso con qué se come? ¿Desde cuándo se usa? ¿Eso cómo se cosecha? ¿Cómo son los frutos? ¿Cómo así? ¿Mi nieto por qué está tan flaco? ¿Es que no le dan comida o qué? En 1997 es tal vez el momento más preciso porque se realizó un congreso en Europa y era exactamente sobre agricultura de precisión. La agricultura de precisión recolecta datos en un lugar específico del cultivo, los analiza y toma decisiones a partir de ellos. Pero la agricultura digital ya no solamente está tomando esos datos, sino que está usando sensores para tomarlos más rápido o para que el agricultor pueda verlo en ese momento y tomar una decisión desde el teléfono, por ejemplo. Por eso tengo este teléfono, porque es un ejemplo de cómo los sensores están ya disponibles en teléfonos y en equipos de consumo masivo. Pero aquí tenemos, por ejemplo, el sensor de aceleración de este teléfono, entonces esto podría medir, por ejemplo, desplazamiento de animales en el campo, cosas como esas. Este es un sensor de luz. El sensor de luz está ubicado por aquí, por este punto. Cada vez que yo tape, pues va a caer el valor de luz y si vuelvo a abrir, vuelve a subir. Entonces esto yo lo podría usar para medir luz. Y la cámara es otro ejemplo, pero este teléfono es especial en el sentido de que tiene una cámara térmica. Podría tomar la temperatura de las hojas de una planta para saber si están más frías o más calientes que el aire y saber si necesitamos poner agua o no. Entonces esto es termografía infrarroja. Disponible hoy en teléfonos, esto era impensable hace 5 años.
Durante muchos siglos, los fertilizantes para los suelos eran excrementos de algunos animales o desechos orgánicos. Pero a mediados del siglo XIX se descubrió un mineral proveniente de países como Chile y Bolivia, y nació la industria del salitre. Mientras tanto, en Europa se buscaban métodos para fijar nitrógeno atmosférico, y fue así como en 1895 se patentó un método conocido como el franc caro, el primer paso para dejar la dependencia del comercio internacional de salitre. Y parecía funcionar muy bien, hasta que en 1913 un químico nacido en lo que hoy es Polonia publicó un artículo llamado sobre la producción técnica de amoníaco a partir de sus elementos. Pero sus resultados, aunque sorprendentes, seguían siendo de laboratorio, por lo que se puso en contacto con un ingeniero químico quien tomó el aparato de Fritz y lo transformó en una máquina capaz de producir no gramos, sino toneladas de amoníaco. A este proceso se le conocería como Haber-Bosch. Alemania se vio bastante interesada en el amoníaco y los compuestos nitrogenados, y no solamente para usarlos como fertilizantes agrícolas, sino para emplearlos como materia prima para fabricar explosivos y armas químicas. Fritz se convirtió en uno de los químicos alemanes más importantes en el desarrollo de armas químicas de la Gran Guerra. Alguna vez dijo: en tiempos de paz un científico pertenece al mundo, pero en tiempos de guerra pertenece a su país. En 1918, Fritz Haber recibió el Premio Nobel de Química, y estas fueron algunas de las palabras pronunciadas por el presidente de la Real Academia Sueca de las Ciencias. Profesor Haber, la Academia de las Ciencias de este país le ha otorgado el Premio Nobel de Química de 1918 en reconocimiento a la solución del problema de combinar directamente nitrógeno atmosférico con hidrógeno, y por lo tanto ha creado un medio importantísimo de mejorar los estándares de la agricultura y el bienestar de la humanidad. Fritz Haber recibió el Premio Nobel de Química por producir amoníaco a partir de sus elementos. Los almanaques, el Bristol y el del granjero, le ayudaron mucho a mi abuelo y lo sacaron de muchas dudas, pero no siempre tenían toda la información específica que estaba buscando. Por ejemplo, si era sobre el cultivo del borojó, muy bien, en esta edición salió cómo cultivar el borojó, pero si por ejemplo lo que le estaba pasando a mi abuelo era que unas plagas se le estaban comiendo la cebolla de rama y en el almanaque del 97 no salía esa información, pues le tocaba esperar hasta el del 98 echándose la bendición, esperando que sacaran ese artículo. De aquí a eso ya se le habían comido los cultivos, pero eso ya tiene solución. Ahora, con este nuevo mundo de la agricultura digital, existe por ejemplo una aplicación que se llama Doctor Agro. En esta aplicación hay una orientación sobre manejo y control de plagas, insectos y enfermedades en los cultivos. Pero ¿qué hago yo si es que en la finca no me llega internet? Pues muy sencillo, esta aplicación, después de ser descargada, puede ser utilizada sin internet y además es completamente gratuita. Aplicaciones como esta son un ingrediente para la receta de entrar a la onda de la agricultura digital. La receta inicial debería incluir sensores y algoritmos en forma de equipos, porque realmente los sensores están en todas partes, pero los necesitamos en forma de equipos que la gente pueda usar y tomar decisiones con los datos que ellos generan. Entonces, con eso creo que completaríamos las cosas para hacer agricultura digital. Aquí tenemos un espectrómetro de reflexión, por ejemplo. Este es un equipo que serviría para medir propiedades ópticas de frutos y en el caso, por ejemplo, de un fruto de aguacate, podríamos tenerlo aquí y con el solo toque de este botón sabríamos si el fruto está maduro o no. Por ejemplo, si queremos saber si este está maduro, pues lo ubicamos aquí y con el toque de este botón esperamos que él mida cómo refleja luz. Bueno, aquí estamos midiendo si este aguacate está maduro o no. Si se pueden cosechar o no del árbol en este momento. Y aquí este número pues nos está indicando este aguacate está verde realmente. Deberíamos tener un valor mayor de 23 aquí para asegurar que el fruto se cosecha y se madura apropiadamente. El equipo requiere de muchos pasos para poder darnos un resultado que podamos aprovechar. Entonces, tenemos un software desarrollado para analizar los datos que estamos recopilando. Pero adicional a eso, para que el equipo funcione, tiene toda una electrónica que garantiza que los componentes están funcionando.
Y dentro de esa electrónica tenemos componentes como esta placa. Es un Arduino, una placa que tiene un microcontrolador dentro del cual grabamos el programa para que este equipo funcione. Y también grabamos los modelos para que él pueda predecir el contenido de nitrógeno o el contenido de fósforo o el contenido de potasio. Estos dispositivos también necesitan de un componente de programación muy importante. Es decir, dentro de ellos hay escritos algoritmos e instrucciones que le dicen a ellos cómo tienen que funcionar. Por ejemplo, ustedes ven acá la pantalla, hay una serie de instrucciones que le dicen, vea, enciéndame este píxel de acá y este otro y este otro y este otro para que me forme la letra L. Todo ese tipo de instrucciones se tienen que programar dentro de estos dispositivos. Todo eso es un componente de programación indispensable que está metido en todo lo que hacemos. El equipo ha sido resultado de muchos años de trabajo en nuestro laboratorio. Nosotros pensamos que estos equipos podrían darle un valor agregado a nuestros productores, a nuestros agricultores, para que ellos aprovecharan las tecnologías que actualmente están disponibles y pudieran tener una agricultura más inteligente. Una agricultura más inteligente hace que tengamos también una agricultura más sostenible. Si optimizamos el uso de fertilizantes, eso se desencadena en otro tipo de cosas, como por ejemplo menos contaminación y un ahorro de dinero significativo. Este equipo, pues como ven, es desarrollado aquí por nosotros, es tecnología 100% colombiana. Nos gusta es que la gente vea que nosotros también podemos crear herramientas. En vez de ser importadores de tecnología, queremos ser creadores de tecnología. Consideramos que un equipo de características similares que puede hacer cosas de manera parecida es un espectrómetro NIR. Puede costar fácilmente 200 millones de pesos. Un equipo de estos, desarrollado por nosotros, si contamos solamente los materiales, puede estar costando alrededor de 1 millón de pesos. El costo es una pequeña fracción de lo que podríamos encontrar con un equipo disponible en el mercado. Y aquí tenemos un medidor de nitrógeno, simplemente con la presión del switch que está aquí en la palanca. En unos segundos tendríamos el valor de nitrógeno y sabríamos si necesitamos aplicar o no fertilizante. Existen equipos parecidos a este en todo el mundo, pero este yo diría que es único en el sentido de que se puede programar para cada tipo de cultivo. Esto permitiría tomar una decisión en el campo, si yo estoy por el campo tomando lecturas, y con un GPS me permitiría registrar el lugar y con el valor del sensor registrar la condición de la planta en ese lugar para hacer agricultura de precisión, por ejemplo. En estos equipos se incorporan todos esos elementos de la tecnología y de la agricultura digital. Incorporan semiconductores que están en los sensores, por ejemplo. Incorporan luz LED en una banda específica que la planta puede utilizar y que nos indica si hay suficiente nitrógeno, por ejemplo. Entonces, lo que hay dentro de todo esto en común son algoritmos y sensores. Hay muchas herramientas de agricultura digital y aparatos muy sofisticados, pero vamos a empezar por el que tienen a la mano la mayoría de los agricultores, y es el teléfono celular. Y ahí pueden descargar muchas aplicaciones que les ayudan para la agricultura. Por ejemplo, una que se llama Nutrient Deficiencies, que ayuda para detectar los problemas de fertilización de los cultivos. Hay otra que se llama Plant Nutrition, que sirve para conocer cómo las plantas están absorbiendo los nutrientes. Y una más, Fertilizer Calculator, que recomienda las dosis adecuadas de fertilizante dependiendo los nutrientes del suelo. Y ya que hablamos del suelo, pues la agricultura digital usa todo tipo de sensores emulando los sentidos de los humanos, por ejemplo el del olfato, para conocer las propiedades del suelo. Entonces esas narices electrónicas son también sensores y es un poquito diferente el principio. En ellos hay un semiconductor que cambia la resistencia a una corriente eléctrica en presencia de gases.
Entonces algunos, por ejemplo, nos pueden medir CO2. También esos mismos sensores nos servirían para saber, por ejemplo, cuando un suelo que permanece inundado empieza a producir metano. Ese es un suelo que tiene condiciones indeseables para casi todas las plantas, menos para las plantas acuáticas. El metano es un gas más ligero que el aire, no tiene color ni olor y es muy inflamable. Se origina a partir de la descomposición de materia orgánica. Las narices electrónicas serían útiles para saber si tenemos una condición adecuada o no de aire en el suelo para procesos de respiración y para que las raíces tengan un estado adecuado de crecimiento. Pero entonces todo eso nos iría dando indicaciones. Los sensores de luz nos dirían qué tanta luz hay para un cultivo. Eso, por ejemplo, es crítico dentro de un invernadero porque la luz empieza a ser menos cada vez que el techo del invernadero se ensucia. Esta pregunta no es la que haría yo, pero seguramente sí la haría mi abuelo. Oiga, ¿y para qué sirve tanta cosa digital en la agricultura, hombre? ¿Qué implicaciones tiene eso? Es que se van a reducir, por ejemplo, las aplicaciones excesivas de fertilizantes, se va a aumentar la producción de los cultivos sin incrementar esas áreas y al usar bien los recursos vamos a disminuir, por ejemplo, la emisión de compuestos indeseables a la atmósfera o el vertimiento a aguas. A usar mejor los recursos como la luz, el agua, el suelo. Pues también nos ayudaría a reducir las pérdidas de alimentos porque se cosechan en el momento apropiado. Con esto de la agricultura digital es posible partir de esos principios básicos, los desarrollos que hay en materiales, los desarrollos que hay en óptica, los desarrollos que hay en computación, para llegar a convertirlos en soluciones simples. O sea, un teléfono es una solución simple que se puedan poner en la mano de agricultores, por ejemplo, y que ellos puedan usar los datos que generan esos equipos para tomar decisiones en ese momento en el campo. Bueno, entonces, incorporando todo esto en herramientas usables por los agricultores, realmente nosotros cambiaríamos el planeta para todos, porque tendríamos un ambiente más sano, alimentos más saludables. Si se están utilizando compuestos para controlar plagas y enfermedades, no hay que ponerlos en todas partes, sino solo donde se necesitan. Y con esto tendríamos muchos más alimentos. Los agricultores son los fundadores de la civilización. Esa frase no me la inventé yo, la dijo un físico estadounidense llamado David Locke Webster y tiene toda la razón, porque la agricultura es sin lugar a dudas un oficio imprescindible para la humanidad, porque se puede vivir sin herramientas digitales, pero no sin alimento. Pero ya que están ahí esos dispositivos digitales y esas herramientas tecnológicas, ¿por qué no usarlos a favor de la agricultura? Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.